Hola amigos de Cali Mexica, bienvenidos. Aquí estamos participando en otro podcast. Bienvenidos todos. Nos encontramos aquí con la partera tradicional Mirel Yolotzin y el maestro en medicina tradicional Alejandro. Pues bienvenidos y los dejo aquí con ellos para que se presenten. Mi nombre es Astrid, mucho gusto. Maestro. Adelante. Pues la relevancia de la medicina tradicional y la cuestión de partería. Esto nos invita de alguna forma a retomar nuestro origen. Y nuestro origen, pues no hay otra manera. Nosotros venimos de la tierra, nosotros venimos de natura. Entre más despegados estemos de ella, obviamente estamos más alejados. En el caso de la medicina, ese ha sido el problema que actualmente nosotros estamos viendo. Estamos invitando para que recobremos nuevamente y recuperemos esa conexión que tenemos con la tierra. A veces pareciera como fanatismo de algunas personas el hecho de la madre tierra y no sé cuántas cuestiones. Es nuestro origen y hacia él tenemos, de ella venimos y a ella vamos a llegar. Si de alguna forma la naturaleza, con toda su sabiduría, nos enseña a través del universo, a través de las formaciones geológicas, a través de todo lo que ella ha creado, que somos una réplica, ¿por qué buscarla en otro lado? La medicina allí está en nosotros. Entonces es el trabajo que estamos llevando a cabo. Ese es el trabajo que nosotros en medicina tradicional, como médicos tradicionales, realizamos. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es algo muy importante y ahí se acaban muchas cuestiones. Cuando uno se enfoca en la cuestión de sanación, uno primeramente tiene que sanarse a sí mismo. ¿Y qué se tiene que sanar o qué tenemos que sanar? Justamente aquello que nos hace pesados o que nos hace deslindarnos de natura y de la parte universal. Eso le llaman en muchas culturas pecados, le llaman egos, le llaman muchos elementos que al final lo entendemos es la parte densa del ser humano. Cuando trabajamos de manera sutil, nos encontramos. Y todo aquello que cae, que la pesadez que hay, miren, se deshace de manera increíble. La medicina es eso. De igual forma también, una enfermedad, si lo permite la naturaleza, es porque es una escuela. ¿Por qué rehuir de una escuela? Cuando nosotros entendemos el motivo por el cual estamos enfermos, sea cualquier tipo de enfermedad, la maestra, que es la enfermedad, se va. Entonces esa es la labor que hacemos nosotros. Dar luz, primeramente generar luz, dar luz, y la luz nos permite disipar la parte oscura que nos nubla y sanamos. Maestra, yo creo que eso hacemos. Yo creo que sí. Qué importante lo que usted dice, maestro, la sutileza de las cosas. De pronto pareciera que eh, hay muchas cosas que ya son obvias, que ya están dichas, que ya están en los libros, que ya están estudiadas, y sí están, pero nos perdemos de lo sutil, nos perdemos de lo delicado, nos perdemos de lo frágil, de la esencia de la vida. Y justo desde este lado de la medicina tradicional, le recordamos a ese cuerpo, a ese vehículo, a ese espíritu que está conectado con, ¿no? Que está conectado con la tierra, que está conectado con los otros, que está conectado con el mismo universo y que pueda volver a sentir y percibir su ser sagrado para poderlo cuidar, ¿no? Mejor, de mejor manera. No está tan lejos también de las cosas que hacemos en casa, ¿no? De los cuidados que tenemos al bien comer, al bien dormir, a relacionarnos bien, al cuidar de nuestras hijas, hijos, nuestras relaciones. Y desde ahí empieza la medicina, ¿no? Pues sí. Para no llegar a enfermarnos, para no llegar al desequilibrio, esos cuidados de las cosas. ¿Qué diríamos que define la medicina mexicana? Yo creo que tiene que ver con esta sabiduría del lugar en el que habitamos y de la relación que tenemos con él. Cómo cuidamos la tierra, cómo nos la alimentamos y la nutrimos, cómo nos nutrimos de ella, cómo ella misma nos brinda medicina en sus flores, en sus frutas, en sus hojas,
en el mismo sol, ¿no? Y creo que las medicinas tradicionales, no solamente la mexicana, sino las que están basadas justo en la tierra, tienen esa información, ¿no? Que estamos como intentando compartir y que regrese de nuevo a las familias y que sea un conocimiento que tengan las familias. Nosotros nos estamos especializando en atenderles, pero las mismas personas, si supieran un poquito más, podrían tener este autocuidado. Sí, acaba de decir algo muy importante. Nosotros, al igual que las plantas, tenemos un sentido de pertenencia y tenemos raíces. Yo creo que lo más difícil la peor situación que hemos tenido es que nos hemos desraizado. No sabemos qué necesitamos de la tierra. Y esto ha impedido que obviamente tengamos una conexión. Cuando nuestra América, antes de llegar a tener una invasión, trabajaba justamente con esta parte de enraizarse. El problema actual es que justamente se nos ha quitado esta situación y por eso estamos ahora haciendo un doble esfuerzo porque tenemos que trabajar con entender qué es lo que requiere nuestro cuerpo de aquí, de nuestra raíz, para poder sanarnos y estar bien, qué requiere también nuestra mentalidad, qué requiere nuestra esencia o nuestro espíritu para poder crecer. Pero mientras estemos desraizados, va a ser bien complicado salir adelante. Lo mismo la medicina moderna, la medicina alópata. ¿Qué problema podemos tener o qué diferencia hay entre nuestra medicina tradicional? Y lo he dicho en auditorios de más de 200 médicos de diferentes nacionalidades. Es que han dejado de tocar, han dejado de palpar. Y mientras no percibamos un organismo, no lo vamos a entender. Nosotros tenemos posibilidad, no teníamos análisis clínicos, pero sí sabíamos entender cuando una persona tenía altos grados de toxicidad y podíamos detectarlo. Ahora un médico no puede hacer un diagnóstico si no tiene un análisis de un laboratorio, si no tiene una radiografía. Oigan, esto es muy limitado, pero podemos ver de otra manera. O sea, tenemos muchas formas de entender al ser humano. Por eso, cuando vean a un médico tradicional, valórenlo, valórenlo, porque ve más allá. No solamente ve un cuerpo, ni tampoco ve dinero, va más allá. Eso que, y otra vez es la sutileza, ¿no? Del Sí, tacto, de la mirada, del color de la piel, del color de su lengua, de sus uñas, de la calidad del grueso de su cabello, de su palabra, de su voz. Les percibimos en toda su extensión de su ser, ¿no? Y entonces desde allí podemos tener diagnósticos muy certeros. Dices, pues ve a comprobarlo en los estudios clínicos, tampoco estamos peleados con ellos, pero mira, vamos por aquí y verás que si trabajamos esto podemos ir acompañando lo otro y se va como trabajando ese todo, ¿no? Porque también pasa mucho que la medicina de síntesis se va hacia el síntoma y no mira todo lo demás, ¿no? Todo lo que está provocando ese dolor de cabeza, ese malestar, hace unos días me platicaban de una mujer que tenía un dolor en la espalda, se le vamos a inyectar lidocaína, y yo, esperen, tienen que ver por qué le duele la espalda, antes de adormecerla, antes de quitar el síntoma y que se adormezca el síntoma, nos tenemos que ver qué nos está diciendo eso más allá, y es la prisa, nos cuesta trabajo estar enfermos, nos cuesta trabajo sentirnos mal, porque no pasamos por la escuela de la enfermedad en sí, ¿no? No queremos escuchar lo que esos síntomas nos quieren decir, así el cuerpo nos grita, así de por favor detente, por favor descansa, por favor come bien, por favor ya llora, ¿no? Todo eso que traes ahí atorado. Así, ¿tú cómo lo has vivido? ¿A ti qué te ha tocado vivir o practicar de estas otras formas de acercarse a la medicina? Pues yo llegué a la medicina tradicional porque estaba enferma, como muchas personas. Creo que pues vivimos como, o sea, en este sistema justo que ha dejado de lado
la tradición, la tierra, el agua y la tierra la ves como sucia, ¿no? Y no hay tiempo y justamente también esto es como de, oye, no te puedes enfermar, adormécete para que puedas ir a trabajar, para que Seas puedas productiva. producir, ajá. Sí. Y bueno, específicamente ya en el caso de las mujeres conlleva muchas otras cosas relacionadas justo también con la gestación, con la crianza, el trabajo, pero bueno, pues yo no creía, ¿no? Hasta que lo viví. Lo viví, pues comía como toda la gente, tomaba refresco, todas las cosas normales que muchos, bueno, anormales, ¿Consideramos normales? que consideramos normales Sí. son anormales. Y pues cuando yo fui conociendo que con la tierra, con el agua, con el viento, que es la tradición más grande, ¿no? La de la madre tierra, porque y todas las culturas ancestrales que lo han retomado, que lo han practicado de diferentes formas, dependiendo de las plantas, de sus territorios, de sus ríos, de todas estas, de sus lenguas también. Eh, pues creo que ahora actualmente pues estamos, la sociedad, todos, muchas personas muy enfermos, ¿no? Entonces también por eso se va difundiendo más, porque se necesita mucho. Entonces, pues yo cuando conocí la medicina tradicional, el terapeuta que me atendió me dio un té y platicó conmigo y yo así como, qué raro, porque casi es como te despacho y el que sigue, ¿no? En el cine, en todos estos lugares, puedo decir eso. Y fue muy extraño, pero fue bonito porque además muchas personas, pues no hay nadie que hable contigo, ¿no? Y cuando me acuerdo que me iban a poner imanes y cuando me tocaba era yo como que brincaba porque no estaba acostumbrada a que me tocaran, ¿no? Y todo eso, la caricia, el tiempo, bajar el ritmo, justo lo que dice el maestro Alejandro, ¿no? Esta densidad se tiene que ir ablandando y un medicamento pues lo va a dormir, ¿no? O unas pastillas, un cigarro, la comida también, ¿no? O sea, ir también a esa, ¿por qué me está pasando esto? No es tan sencillo darle luz, pero por eso también los médicos tradicionales, terapeutas tradicionales, que acompañan, ¿no? Y te escuchan, y entonces se va dando como que se va iluminando lo que está pasando y, uno puede cachar cosas y luego ya sanar. Y también, bueno, pues esta parte como de la intoxicación que tenemos. Antes primero era, bueno, vamos a purificarnos, ¿no? Y limpiezas, ayunos antes de gestar bebés, ¿no? Limpiezas, purificaciones, cosas que actualmente pues no para nada, ¿no? Todo es como que pues justo por la misma prisa que exige pues estos tiempos, comer a prisas, a veces no comer y pues está costando, ¿no? Está costando, pero también la parte buena es que se está difundiendo más la medicina tradicional y la partería, ¿no? Que es un tema que, bueno, ya ahorita. Sí, queremos que llegue a muchos lados, Sí. que se escuche, que se conozca, que se viva. Y esto que dices, sí, la prisa. Tenemos prisa de todo. Ya queremos llegar, ya queremos que suceda, ya queremos que se haga. Nos hemos perdido de la magia del proceso. Y justo creo que la partería hace eso, poder volver a mirar el proceso como algo sagrado y algo que vale la pena vivir y que no es de que pase rápido los 9 meses para que ya, ¿no? Y bueno, ya, y luego que pase rápido la lactancia para que la crianza, y que pase rápido, espérate, ¿no? Con calma, ¿no? Ponemos a la partería a la mujer, pues, porque es la que va a vivir el proceso, pero en la medicina tradicional al ser que está viviendo este proceso, para que esté en el centro y sea quien nos marque el ritmo. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? Dicen, para poderlo acompañar mejor. No lo hacemos por ellas, no lo hacemos por ellos, no les resolvemos nada. En este té, en esta escucha, es como volver a hacer que las personas miren lo que están viviendo para poderse hacer responsables del proceso y poderlo vivir de otras formas. Esta parte es muy, muy, muy importante. Ahora queremos aplicar, si hablamos español, que es un idioma que no nos corresponde como nación, algo tenemos que aprender. La naturaleza no da saltos. Esa es una frase que es muy importante y que nos enseña. La naturaleza no brinca, lleva un proceso y uno tiene que aprender a vivir esos procesos.
Ahora queremos todo automatizado y queremos todo rápido. Vivimos en apuro, es decir, de la etimología vives, es decir, sin pureza. Nos estamos pues, perdiendo de lo más esencial, y en partería esto no puede existir. No puede existir. No podemos presionar al niño, no podemos presionar al bebé, no podemos presionar un parto, no podemos presionar cualquier situación, porque tiene que seguir un ritmo, tiene que seguir un proceso. Yo quisiera que cualquier médico o cualquier persona agarrara una semilla y diga, conviértete en árbol mañana. Y No, quiero no se 3 puede. manzanas. Sí, no se puede, no se puede. Todo es un proceso y tenemos que aprender a respetar los procesos. Cuando los brincamos, vivimos sin pureza, vivimos apurados. Una comida de 3 minutos que se compra en cualquier lugar ya no tiene la pureza, ya no tiene la esencia que requiere nuestro cuerpo para sanarnos, para nutrirnos. Entonces, vivamos en pureza, vivamos realmente en plenitud. Eso es muy importante. Amistades, noviazgos, matrimonios, todo es apuro, apuro. Eso es un reto bien fuerte que tenemos como médicos tradicionales y como parteras, la prisa de las cosas y la desconexión con el cuerpo, ¿no? Con el espíritu, de no habitarnos, de no sabernos, de no saber qué me está pasando, de no saber qué me va a pasar, qué es lo que me está sucediendo y no entenderlo. Entonces justo nos toca como, se supone que lo vimos en la escuela, pero no es cierto. No nos acordamos de cómo funciona nuestro sistema nervioso, de cómo funciona nuestro sistema reproductor, de cómo funcionan nuestras vías respiratorias, de qué es lo que le pasa al cuerpo físico. Entonces, volvemos como a poner, mira, esto funciona así y te está pasando por esto, ¿no? Más allá de lo esotérico, más allá de lo intangible. Lo tangible también tiene una sabiduría maravillosa, ¿no? De cómo funciona el cuerpo. Pues volverlo a poner. Y bueno, tiene muchas ventajas porque te apropias del proceso, porque lo vives mucho más amorosamente. Porque sí, a veces el amor necesita también límites, necesita contundencia, necesita esta cosa como de, a ver, no, por acá, ¿no? Las que somos mamás lo sabemos perfecto. Yo te adoro, cariño, pero esto es así, ¿no? Y con mucho amor podernos brindar hacia la otra, hacia el otro, con esta escucha activa, ¿no? Tú qué necesitas, tú qué quieres, tú qué puedo hacer por ti. No lo voy, ¿cómo acompaño eso que tú estás viviendo? Porque igual, no es cierto, no lo hacemos por ellos. Si algo no hacemos es hacerles la tarea. Cada quien le toca resolver. Uh-huh. ¿Qué retos tenemos en el caso de ustedes, en el caso de usted, maestra Mirel? ¿Qué reto tiene como partera actualmente? Visibilizar que es posible, que creo que muchas familias han vivido, bueno, la medicina tradicional y la partería ha vivido una cacería tremenda en cuanto al desprestigio de nuestro trabajo. Y las historias que se cuentan, muchas historias le llamamos historias del terror, donde pues cuentan es que a la hija de la amiga de no sé quién con la partera le pasó tal cosa y entonces por confiar, ¿no? Le pasó esto. No sabemos, no estuvimos ahí, quizás sí pasó. Hay muchas historias del terror, pero hay montones de historias de casos de éxito donde es otra la experiencia y creo que nos hace falta poder difundir esas historias. Que mujeres que han vivido la experiencia de ser acompañadas en casa, con su familia, en su espacio personal, en esta forma amorosa de recibir la vida, en esta forma amorosa de cuidar de todo el proceso, que no se acaba nunca, siempre estás, ¿no? Que lo pudieran compartir y que lo pudieran mirar, para que lo vean como una opción segura, profesional, posible, para compartirla, primero para ellas tomar la decisión de decir, yo quiero ser acompañada de esta forma y que sus familias les apoyen en este proceso. Porque muchas mujeres lo deciden y la familia dice que no. Y la que va a parir es ella. O en esta cosa, ya nos meteríamos como en un montón de recovecos, pero en esta cosa de la autosuficiencia económica de muchas mujeres que vivimos hoy, pues están dependientes de la pareja o de la familia. Y entonces, al no ser ellas las que pueden decir, ahí está, yo me voy a proveer de lo que yo necesito, pues justo están sujetas a lo que la familia decide. Entonces,
ha sido complicado poder hacer visible y posible estos acompañamientos. Sin embargo, me parece que justo este despertar, ¿no? Y que cada vez más nos están mirando, que seguimos aquí porque estuvimos escondidas un buen rato, médicos, parteras, ¿no? Pero por ahí se sabe que aquí seguimos y que queremos, pues, difundir nuestro trabajo para que vean que, pues que el bienestar que trae, ¿no? Estos acompañamientos que son súper diferentes, ¿no? de los conocidos. Ahora la parte de la partería, porque es una gran ventaja, pues porque trabaja con la parte de la naturaleza, con la parte de lo natural. Y obviamente siempre lo natural nos va a dar, nos va a abrir las puertas en toda su plenitud. Lo antinatural siempre tiene muchos contras. Nosotros trabajamos justamente con la parte natural. Entonces esta parte pues puede desvanecer muchas cuestiones. La cesárea es antinatural. A veces es necesaria, pero no siempre, no siempre. No siempre. Estamos, digamos que somos especialistas en los procesos naturales, ¿no? Cuando algo no va bien, somos las primeras en decir algo no va bien, necesitamos ayuda y buscar al especialista en las cosas patológicas. Y ese especialista, pues ahora sí, son los gines, los obstetras, personas que están especializados en lo que no está bien, ¿no? Si todo va bien, pues la verdad es que no los ocupamos. Y luego dicen, es que las parteras traen puros casos difíciles. Pues sí, porque ustedes son los especialistas en casos difíciles, los donde una mujer está sana, un bebé está sano, este embarazo se está llevando de manera saludable, pues no ocupamos esta otra parte, ¿no? Es un proceso natural, ¿no? El cuerpo sabe hacerlo, los bebés saben hacer, el cuerpo, las mujeres sabemos parir y nada más necesitamos estar bien informadas para saber qué es lo que va a pasar y tener acompañamientos de calidad. Sí, esa es una ventaja que ofrece la partería para las mujeres, esta seguridad de, bueno, alguien me está acompañando, también pues todo el proceso hormonal que vivimos en la gestación, en el posparto, luego con la familia, no se puede compartir todo eso. Hay mucha crítica, ¿no? También como a, oye, te estás intensiando demasiado, oye, pues es que no es para menos, ¿no? Y ahí que haya un acompañamiento de amor, de paciencia, es súper importante, es muy hermoso porque pues no te sientes sola y también porque muchas mujeres no conocen su fisiología, ¿no? Su anatomía y entonces es como de que, ay, ¿cómo va a salir? O qué onda. Y ya la partera te acompaña y te dice, mira, por aquí sale el bebé, va a pasar este proceso y ya es una seguridad porque pues si es la primera vez que vas a parir, pues nunca has parido, ¿no? Entonces no sabemos de qué va a suceder. Y creo que es como parte de las enseñanzas de la naturaleza, de que es de la medicina, de donde viene la medicina tradicional, la partería tradicional, esto que dice Mirel, sabemos parir, el bebé sabe nacer, solo necesita calma y tiempo, que es lo que yo creo que en los hospitales menos es lo que hay, ¿no? Y cuando una va a parir, pues no tiene que estar pensando que mi número del seguro y que cómo me llamo, sino que lo más animal posible y va a salir el bebé con toda confianza porque es un esfínter, ¿no? Y los esfínteres se abren relajándose. Entonces, esa parte del acompañamiento es muy importante. Yo creo que una desventaja es la persecución de la partería tradicional y el abandono, porque pues son las parteras que están trabajando son parteras autónomas, ¿no? Con sus recursos, con el riesgo de todo lo que puede pasar, no porque sea malo para ir con partera o sea peligroso, sino porque estas situaciones en las que un bebé no quiere nacer en casa y bueno, tiene que nacer en el hospital, pues luego también son un riesgo para las parteras, luego el registrar a los bebés, porque como que nació en la casa, pues qué te pasa, ¿no? Son muchas cosas que me da mucho gusto que, y he visto, y mucho a partir de la pandemia, que muchas mujeres empezaron a parir en casa, y de ahí se ha ido retomando, como ahora pues mucho de la ancestralidad, de los conocimientos antiguos, se están aprendiendo, se están honrando, también la partería y la medicina tradicional están creciendo, ¿no? Y tiene la gente, pues, nos vamos concientizando,
porque es lo mismo como que, bueno, a ver, vengo del alópata y paso a la medicina tradicional, ¿y cuándo voy a estar bien? Porque ya me pusiste los imanes, ¿y qué pasó? Y, Todavía bueno, no me he curado. es un trabajo interno y también dentro de la gestación también hay mucho que una va trabajando consigo misma, con su bebé, y que compartes con tu partera, ¿no? Y con la confianza que te va a acompañar, que te va a escuchar, pero también todo lo demás es un proceso interno que, mm, ¿cómo decirlo? Pues yo creo que es mm, una, pues una medicina, la medicina del parto, de la gestación y de que te acompañe una partera es hermoso. Ese es en el caso de las mamás, de la mujer. Pongámonos en el caso o en el papel o en el lugar de el naciente. La vida siempre da pruebas de iniciación, siempre da pruebas de valoración. Si nosotros le quitamos ese privilegio de la lucha por nacer, le estamos quitando un montón de cuestiones. La otra vez vi una estadística, el 70% de las personas están haciendo por cesárea. Le estamos quitando la lucha y después la voluntad. Y si de alguna forma nos queremos quejar de una sociedad inerte, sin esfuerzo, por qué nos quejamos si nosotros lo estamos provocando? Es una situación bien delicada, muy, muy delicada. Aquí tenemos maestros guerreros, entenderían perfectamente por qué mucha gente no está buscando esa pelea, esa lucha consigo mismo y con lo que no está bien. Es por esto, es por esto. Sí. México es uno de los países después de Brasil que tenemos más cesáreas programadas y más cesáreas innecesarias. Hay cesáreas que, mi respeto, cuando una cesárea se piensa y de verdad son cesáreas o de emergencia o porque por el bien de ambas partes, mamá, bebé, venga, es un avance tecnológico maravilloso, pero muchas son por cuestiones estéticas, muchas son por cuestiones de miedo, muchas son por cuestiones económicas, es mucho más viable para un médico cobrar una cesárea que cobrar un parto, y además es así, yo ya sé cuándo, en qué momento, cuánto me va a tardar, y en un parto no, un parto puede durar hasta 3 o 4 días, entonces económicamente no es viable. Hay mucho que cuestionar al respecto y es un tema que da para más. Se nos ha acabado el tiempo esta vez, pero bueno, seguramente haremos otro capítulo y seguiremos platicando al respecto. De todos modos, sus preguntas, sus comentarios son muy valiosos. Si ustedes tienen experiencias que compartir, no compartan las experiencias del terror. O bueno, si son necesarias, sí, pero platíquenos sus historias de éxito. Pregúntenle a las mujeres también qué sienten, qué quieren, qué piensan. Y bueno, también en familia, cómo nos estamos curando, ¿no? Preferimos aletargarnos para no sentir o de verdad queremos sanar. Muchas gracias, gracias Astrid, gracias maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos.